Una mujer en Japón prueba un televisor portátil Sony de 8 pulgadas en el asiento trasero de un coche en 1963. Este modelo, el TV8301, fue el primer televisor transistorizado del mundo sin conexión a la red eléctrica y marcó el comienzo de la era de la televisión personal y portátil. En la década de 1940, estas mujeres en patines animan a los ciudadanos a ir al trabajo patinando para ahorrar gasolina, probablemente durante la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento. Con el Empire State Building de fondo en Nueva York, esta campaña publicitaria utilizaba el optimismo y el patriotismo para promover la conservación de recursos. Un joven Cassius Clay, quien más tarde sería conocido como Muhammad Ali, entrena saltando la cuerda en el gimnasio de la Quinta Calle en Miami, Florida, a principios de los años 60. Este legendario gimnasio era donde Ali desarrolló su famoso juego de pies y la velocidad que lo definirían como el más grande en la historia del boxeo. Harrison Ford conduce un vehículo de transporte de nieve durante el rodaje de El Imperio Contraataca, en Noruega, en 1979. Las escenas del planeta helado Hot se filmaron cerca del glaciar Hardangerjökull, en condiciones climáticas extremadamente duras, con temperaturas que a menudo caían muy por debajo de los 0 grados. Un joven observa con asombro un televisor por primera vez a través del escaparate de una tienda de electrodomésticos en Nueva York, en 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial, la televisión comenzó a popularizarse masivamente en los hogares estadounidenses, y para muchos, el primer contacto con esta nueva tecnología fue precisamente en una vidriera como esta. En los años 50, una visitante del Parque Nacional de las Secuoyas en California muestra la escala monumental de estos árboles gigantes. Algunas de estas secuoyas, como el famoso General Sherman, tienen más de 2000 años de antigüedad y sus troncos pueden superar los 9 metros de diámetro en la base. El dirigible semirrígido Legion, que significa el amarillo, de los hermanos Lebaudy, sobrevuela la Torre Eiffel en París alrededor de 1903. Esta aeronave fue una de las más exitosas de su época, estableciendo récords de distancia y duración de vuelo, y fue posteriormente adquirida por el ejército francés. Un pescador utiliza una máquina expendedora de gusanos en Estados Unidos, alrededor de 1957, para obtener cebo fresco a cualquier hora. Estas máquinas, una invención puramente americana, comenzaron a aparecer en la década de 1950 cerca de lagos y lugares de pesca populares, ofreciendo servicio las 24 horas. El primer ministro británico Winston Churchill toma los mandos de un hidroavión Boeing 314A Berwick de la aerolínea BOAC el 16 de enero de 1942. Churchill regresaba de su primera conferencia en Washington con el presidente Roosevelt, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en cruzar el Atlántico en avión. La cantante e ícono de la moda francesa, Françoise Hardy, posa sobre una motocicleta Honda, probablemente a mediados de los años 60. Hardy, una de las figuras principales del movimiento musical Ye-Ye, era conocida por su estilo melancólico y su estética chic, que influyó a diseñadores como Paco Rabanne y Yves Saint Laurent. La nadadora profesional australiana Annette Kellerman posa con uno de sus característicos trajes de baño de una pieza, que ella misma diseñó y popularizó. En 1907 fue arrestada en una playa de Boston por indecencia al usar uno de estos trajes, un incidente que generó un debate público y ayudó a modernizar la vestimenta de baño femenina. Un forzudo de principios del siglo XX posa con una enorme barra de pesas con esferas de 100 libras en cada extremo, probablemente en un gimnasio o una arena de espectáculos. Estos atletas de la era victoriana y eduardiana eran estrellas populares que realizaban increíbles demostraciones de fuerza en teatros y circos. La actriz británica Charlotte Rampling es fotografiada en 1976, año en que protagonizó la controvertida película El portero de noche. Rampling fue un ícono del swinging London de los años 60 y se consolidó como una actriz de renombre internacional por su disposición a asumir roles complejos y audaces. Un grupo de pequeños en el Reino Unido
se abalanza sobre una tienda de dulces el 5 de febrero de 1953, el día en que finalizó el racionamiento de azúcar y dulces tras la Segunda Guerra Mundial. El racionamiento de dulces había durado casi 11 años, por lo que este día fue motivo de gran celebración para los más jóvenes del país. Una mujer utiliza una de las primeras aspiradoras eléctricas de la marca Siemens, modelo de 1906, en una casa europea. Estos aparatos primitivos pesaban más de 130 kilogramos, requerían una gran potencia, y su costo era tan elevado que generalmente solo se encontraban en hoteles de lujo y mansiones adineradas. Mujeres sufragistas marchan en Nueva York alrededor de 1913, con jóvenes portando una pancarta que dice «Ojalá mi mamá pudiera votar». Estas manifestaciones, a menudo con la participación de diferentes generaciones, buscaban presionar al gobierno para la aprobación de la 19ª enmienda, que finalmente concedió el voto a las mujeres en 1920. En la década de 1950, un soldado soviético alimenta a una osa polar con leche condensada desde un tanque en el Ártico, mientras su cachorro observa. Estas interacciones, aunque peligrosas, ocurrían ocasionalmente durante las expediciones militares o científicas en las remotas regiones del norte de la Unión Soviética. Una pareja observa una pieza de arte óptico hipnótico en una galería, probablemente a finales de los años 60, junto a un retrato del artista Andy Warhol. Este tipo de arte, conocido como Op Art, jugaba con las percepciones visuales y se hizo muy popular durante esa década, reflejando el interés de la época por la psicodelia y los nuevos medios. El Covina Bowl, diseñado por el arquitecto Gordon Powers en los años 50, es un ejemplo clásico de la arquitectura Googie del sur de California, con su techo en forma de A y su llamativo letrero de neón. Este estilo arquitectónico futurista era muy común en cafeterías, moteles y boleras, diseñado para atraer la atención de los automovilistas. El inventor estadounidense H.L. Bowdoin posa junto a su traje de buceo de profundidad en 1931, una armadura de metal diseñada para la exploración de aguas profundas. El traje estaba equipado con lámparas de 1000 vatios montadas en los hombros para la iluminación y un teléfono integrado para la comunicación con la superficie. El 1 de enero de 1976, el estudiante de arte Danny Finegood alteró el famoso letrero de Hollywood para que se leyera Hollywood. Esta broma, que coincidió con la entrada en vigor de una ley más permisiva sobre la marihuana en California, se convirtió en una de las alteraciones más famosas del icónico letrero. 5 modelos posan con los trajes de baño de moda de los años 50, una época en la que los diseños de una y dos piezas se volvieron más coloridos y estructurados. Estos trajes a menudo incluían paneles de control y varillas incorporadas para moldear la figura, reflejando el ideal de silueta de reloj de arena de la posguerra. El fotógrafo de la revista Life, John Dominis, capturó esta vibrante escena en un supermercado Supergiant en Rockville, Maryland, en 1964. La imagen muestra la abundancia de productos y el auge de la cultura del consumo en los suburbios estadounidenses durante el baby boom de la posguerra. Un trabajador del hierro del local 40 de Nueva York, fotografiado por Peter B. Kaplan, maniobra una sección de la antena del World Trade Center a más de 500 metros sobre las calles de Manhattan en 1979. Estos trabajadores, conocidos por su valentía, ensamblaron la antena de 110 metros de altura en la cima de la Torre Norte. Esta fotografía de 1989 muestra los bloques de apartamentos residenciales estandarizados, conocidos como Khrushchevkas, en una nueva zona de Leningrado, hoy San Petersburgo. Estos edificios prefabricados de bajo costo se construyeron masivamente en toda la Unión Soviética desde finales de los años 50 para aliviar la grave escasez de vivienda. Anne Margaret y Elvis Presley conversan entre tomas en el set de Viva Las Vegas de 1964, filmada en el Hotel Flamingo en Las Vegas. La química en pantalla entre ambos fue tan intensa que alimentó rumores de un romance en la vida real, y la película se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de Elvis. Esta es una fotografía de una joven Kamala Harris, mucho antes de convertirse en
en vicepresidenta de los Estados Unidos. La imagen, probablemente de sus años de adolescencia o universidad, muestra a la futura política con un estilo característico de la época. William Shatner y Leonard Nimoy, quienes interpretaron al Capitán Kirk y al Sr. Spock, comparten un almuerzo durante un descanso en el set de la serie original de Star Trek alrededor de 1968. A pesar de sus personajes a menudo serios en pantalla, los actores eran conocidos por su amistad y buen humor detrás de cámaras. Donald Sutherland como el comandante de tanque hippie, Oddball, y Clint Eastwood como el soldado pragmático Kelly en el set de la comedia bélica Kelly's Heroes de 1970. La película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y filmada en Yugoslavia, combinaba acción con un tono satírico y antiautoritario. Esta comparación muestra el drástico cambio del horizonte de Macao, comparando una vista de 1964 con su apariencia moderna. En los años 60, Macao era un puerto tranquilo con edificios bajos, mientras que hoy está dominado por rascacielos y casinos masivos tras convertirse en la capital mundial del juego. La actriz sueca Inger Nilsson, famosa por interpretar a Pippi Calzas Largas en la serie de 1969, saluda a sus fans durante una visita a Ámsterdam en 1972. Su personaje fue tan popular en toda Europa que continuó atrayendo a multitudes masivas en apariciones públicas años después de que el programa terminara. Esta fotografía de finales del siglo XIX captura el ajetreo diario en el muelle de Saint-Michel en París, con la Catedral de Notre-Dame al fondo. En la calle se pueden ver los ómnibus, tranvías de 2 pisos tirados por caballos que eran el principal medio de transporte público de la ciudad durante la Belle Époque. Urbanistas de mediados del siglo XX dibujan a mano un enorme mapa de una ciudad directamente en el suelo, una práctica común antes de la llegada del diseño asistido por computadora. Este trabajo increíblemente meticuloso requería una precisión milimétrica, usando reglas, escuadras y plumas de tinta para trazar cada calle y edificio. Cadetes de la Marina Soviética rinden honores a Alexei Kureljek, un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, en un terraplén de Leningrado en 1989. Esta poderosa fotografía de Iván Kurtov se convirtió en un símbolo del respeto por los sacrificios de la generación de la guerra durante los últimos años de la Unión Soviética. Una familia posa junto a su Ford Park Lane de 1956 y un autobús City Tour Deluxe, probablemente en un parque nacional de California. El Ford Park Lane fue un elegante modelo de camioneta de 2 puertas, producido solo por un año, capturando el espíritu de la cultura del viaje por carretera de la posguerra. Los gigantes de la música estadounidense, Johnny Cash y Ray Charles, comparten un momento de alegría en un estudio de grabación o en el backstage, probablemente en los años 80. Ambos artistas fueron pioneros en cruzar géneros musicales, con Cash en el country y el rock y Charles mezclando soul, R&B y country. El dirigible alemán Hindenburg sobrevuela el Empire State Building de Nueva York en 1936, un año antes de su trágico accidente en Nueva Jersey. El mástil de amarre en la cima del edificio fue diseñado para dirigibles, pero los fuertes vientos a esa altura hicieron que los intentos de atraque fueran demasiado peligrosos y nunca se utilizó con éxito. Esta impactante imagen es un fotomontaje creado por el fotógrafo francés Robert Doisneau, que muestra a 3 personas mirando desde la ventana destruida del Berghof, el retiro de montaña de Hitler. La composición de Doisneau contrasta el paisaje alpino inalterado con las ruinas de la estructura, simbolizando la caída del régimen. Betty Brosmer, una de las supermodelos mejor pagadas de los años 50, fue pionera en el movimiento del fitness y el culturismo para mujeres. Apareció en más de 300 portadas de revistas y más tarde, como Betty Wader, se convirtió en una influyente escritora sobre salud y bienestar. El presidente Richard Nixon lanza una bola en la bolera privada de un solo carril que hizo instalar en el sótano de la Casa Blanca en 1969. Nixon era un ávido jugador y usaba la bolera para relajarse, un espacio que más tarde fue convertido en sala de prensa por futuras administraciones. Un joven Frank Sinatra es rodeado por sus fans adolescentes, conocidas como Bobby Soxers,
en el apogeo de la Sinatra manía a principios de los años 40. Este fenómeno fue una de las primeras formas de idolatría juvenil moderna, con fans que provocaban desmayos y caos en sus conciertos, especialmente en el Teatro Paramount de Nueva York. Un hombre posa con un Takei Pod, un complejo par de patines a pedales inventados alrededor de 1910 por el señor Constantini. Este novedoso invento nunca alcanzó gran popularidad debido a su complejidad mecánica y dificultad de uso en comparación con los patines tradicionales.